Ok. Sean bienvenidos a la primera entrega de la clase de Estadística Descriptiva para quinto bachillerato en Ciencias Biológicas. Ok, esta es nuestra primera clase. Les voy a dar las instrucciones de cómo vamos a ir desarrollando el curso. Al igual que en matemáticas, les pido un cuaderno de cuadros, ¿sí? Creo que acá de 100 hojas, no le pido hasta 200 hojas, que sea un cuaderno grande, de hojas grandes, por favor, porque en estadística vamos a estar realizando algunas tablas y algunas gráficas, entonces sí necesito que la hoja sea bastante amplia. Bien, otra cosa, acceso a la plataforma del campus virtual LBA. Yo creo que todavía no les han entregado los usuarios y las contraseñas a algunos. Entonces, en esta semana les van a hacer llegar su usuario y su contraseña. La clase de estadística, ustedes no vamos a tener libro, por lo tanto, vamos a estar utilizando la plataforma para los materiales de la clase, o los recursos digitales. Ahí les estaré subiendo hojas de trabajo, les estaré subiendo las presentaciones que estemos viendo, las presentaciones de PowerPoint, ¿ok? Y algunos recursos como PDFs o videos para que ustedes los puedan estar consultando. Muy bien. ¿De qué va a tratar la clase de estadística? Bueno, si se dan cuenta, tenemos un apellido, ¿verdad? Estadística descriptiva. Entonces, realmente va a ser la parte de la estadística que toma los datos, ¿ok? Y los describe, ¿sí? Los analiza. Eh, Vamos a consultar datos, vamos a interpretar estos datos, analizar datos que estén en el centro, que estén en los extremos, ¿ok? Vamos a aprender a representar estos datos en una gráfica. Bien, solo leo algunos que están escribiéndome al chat. Ok, muy bien, Melanie. Esperamos. Muy bien, ok. Ok, entonces me confirman si lo que les estoy presentando lo ven en pantalla completa, que no me aparece. Ah, bien, ahí estamos. Vamos a empezar con unas diapositivas. Ahí estamos, muy bien. Entonces, estadística. ¿Qué vamos a aprender de estadística? Aquí tenemos algunos puntos. Nos dice encuestas, ¿sí? Variables cualitativas y variables cuantitativas. Te escucho, Yomara. Profe, fíjese que le quería decir que una de mis compañeras, Jamie Gabriela, me dijo que no podía entrar a las clases porque el internet le estaba fallando. Ok. O sí, voy a consultar esto de qué protocolo vamos a estar siguiendo para esto de los permisos, porque si no sería correcto que les estuviera escribiendo a ustedes y no a mí o a dirección, ¿verdad? Pero gracias siempre por la información. Muy bien, entonces acá tenemos la descripción de qué cosas vamos a estar, qué temas vamos a estar viendo en estadística. Miremos, las encuestas, cómo generar una encuesta o qué tipo de preguntas o qué tipo de datos nosotros obtenemos en las encuestas. Las variables cualitativas y variables cuantitativas, esto va agarrado de la mano del tema anterior de las encuestas o de alguna población que estemos estudiando, una población, alguna muestra. Bien, ¿cómo seleccionar gráficas de acuerdo con el tipo de variable? Entonces, la gráfica realmente es una representación de los datos, ¿ok? Sin embargo, ¿cómo es que nosotros vamos a estar seleccionando qué tipo de gráfica nos conviene para representar los datos que tenemos? Esto lo vamos a analizar de acuerdo a si tenemos variables cualitativas o si tenemos variables cuantitativas. Ya vamos a definir cuáles son estas variables. ¿Qué gráficas vamos a ver? Las gráficas circulares, ¿sí? Diagramas de tallo y hoja, histogramas. Adicional a esto vamos a ver el polígono de frecuencias.
polígono de frecuencias, tanto de frecuencias relativas, frecuencias absolutas, como frecuencias acumuladas. Muy bien. Solo le encargo a Mejía Cardona y Daniela Ruano que podamos encender nuestras cámaras, por favor. Ya estamos en clase. Muy bien. Ok. Entonces, el índice para la clase de hoy y probablemente la próxima semana también, porque tenemos algunos ejercicios acá. Entonces, sí nos va a llevar bastante tiempo, ¿verdad? 1 hora y media, 2 horas para ver estos temas. Entonces, como entrada, el día de hoy vamos a ver algunos ejemplos de una encuesta, ¿ok? Bueno, vamos a explicar cuáles son las variables cualitativas y variables cuantitativas. Cómo seleccionar la gráfica de acuerdo con el tipo de variable. Esto no es algo estándar, sin embargo, esta es una sugerencia, ¿ok? Que nos da, que nos da Santillana, que sería el autor. Bueno, las gráficas circulares. Hasta acá sería la clase de hoy y vamos a hacer un repaso al final para ver si hemos comprendido los temas y les voy a organizar como en un cuadro para ir comprendiendo los términos. Bien, siguiente. Aquí tenemos la entrada, sería la encuesta. Dice, se realiza una encuesta a un grupo de 50 jóvenes y se les formula las siguientes preguntas. Tenemos 5 preguntas. La primera pregunta es, ¿qué edad tienes? La segunda pregunta, ¿cuál es tu género? La tercera pregunta, ¿cuál es tu estatura en metros? La tercera pregunta, ¿practicas algún deporte? Y la última y quinta pregunta sería, ¿disfrutas de algún pasatiempo? Bien. Entonces, vamos a ir preguntando. Dice, observa las variables que se estudiarán. Edad, ¿sí? Edad es una variable, ¿ok? Cada uno de ustedes tiene diferentes edades. Una persona va a tener 14 años, otra 15, otra 16, otra 17, ¿ok? Entonces, esos datos se les llaman variables. ¿Qué es una variable? Es un dato, en este caso algebraico, ¿ok? Que puede tener cualquier valor. Cualquier valor. En este caso, edad sería numérico, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos edad, tenemos género, que sería otra variable. Veamos. Le pregunto a Paola Morales, ¿cuál sería la variable de la pregunta 3? ¿Cómo así, profe? Ok, para la pregunta 1, la variable era la edad. ¿Qué edad tienes? Entonces la variable era nuestra edad. La edad que va a tener cada uno, la edad puede ir cambiando, ¿verdad? Dependiendo a quién estemos preguntando. Entonces, para la pregunta número 3, ¿cuál sería la variable? ¿De cuántos metros mido o cómo? La variable sería estatura, ¿verdad? Cierto. La variable sería estatura, muy bien. Veamos. A Méndez García le pregunto cuál es la variable de la pregunta número 4. El deporte. Ok. Deporte. Aquí podría ser la pregunta completa porque podría responder la persona solo sí o solo no o decirnos el deporte. Entonces, acá tenemos dos variables. ¿Practicas algún deporte? La persona puede decir sí o no, ¿verdad? Entonces, todo eso sería la variable. Sin embargo, la persona nos puede dar más detalles, ¿ok? Y nos daría el nombre del deporte que estaría realizando. Entonces, la variable sería deporte. Muy bien. Ahora, ¿disfrutas de algún pasatiempo? La respuesta igual sería sí o no, o si es sí nos podrían dar el, eh, el nombre de la actividad que realizan, el pasatiempo. Ok, nos dice, ¿cuál de estas variables tienen un valor numérico? ¿Cuál de estas variables tiene un valor numérico? De estas 5 variables, ¿cuáles considera Daniela Ruano que tiene un valor numérico? Profe, casi no lo estoy entendiendo porque tengo problemas con el Wi-Fi. Ok, sí. Hernández Luis. ¿Cuál de estas 5 variables tienen un valor numérico? Yo digo que la 1 y la 3. Ok, valor numérico.
Muy bien, la 1 y la 3, la estatura, valor numérico. Perdón, numérico. Entonces, las variables en estadística, la variable estadística que tenga un valor numérico se le llama variable cuantitativa, ¿ok? Se puede contar, tenemos algún valor numérico. Ahora, por ejemplo, género, deporte y pasatiempo son valores cualitativos. Entonces, la variable se le llama cualitativa, ¿ok? Variable cuantitativa y variable cualitativa. Ok, supongamos que tenemos en total 50 jóvenes, 50 entrevistas o 50 estudiantes del Liceo Luis Bonán, pero no tenemos 50 estudiantes. Hagamos de cuenta, somos 200. Tenemos una población de 200 estudiantes. Entonces, el total de jóvenes, el total de estudiantes, se le llama población, y lo que nosotros tomamos, esta pequeña parte, se le llama muestra, ¿ok? ¿Estamos bien con esto? ¿Podemos levantar la mano si vamos comprendiendo? Perdón, el pulgar si vamos comprendiendo. Bien. Gracias. Ok, continuemos. Entonces, caemos a este tema. Las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Entonces, cuantitativas vimos que eran las de valor numérico y cualitativas las que tienen alguna descripción, pero no se puede responder con números, ¿verdad? Sí, no o alguna otra palabra. Muy bien, dice. Los individuos de una población, o sea, el total de personas o de elementos, poseen muchos atributos a los que se designan variables que pueden ser estudiadas. Bien, estos atributos, todos los atributos que tengan, ya sea la edad, ¿sí? El género, la estatura, les vamos a ir agregando o describiendo variables estadísticas. Cada uno tiene diferente estatura, entonces la variable, por eso es su nombre, ¿verdad? Va cambiando. Ok, nota que hay diferentes tipos de variables. ¿Alguien iba a preguntar algo? Escuché un micrófono por ahí. Okay. Muy bien. El género, la práctica de algún deporte, los pasatiempos son atributos cualitativos, pues no poseen, no es posible medirlos, no tenemos una cantidad o un número, ¿verdad? La respuesta que de cada joven lo incluirá automáticamente en una categoría, hombre o mujer, sería para el género, practica deporte o no practica deporte, para la siguiente pregunta, disfruta de algún pasatiempo o no disfruta de algún pasatiempo, ¿ok? Son variables cualitativas. Ahora, la edad y la estatura, como decía el compañero, son atributos cuantitativos, ya que son mensurables, ¿ok? ¿Qué es mensurable? Que puede contarse o puede agregarle un valor, ¿ok? La respuesta que dé cada joven será un número. Así las variables que se estudian se pueden clasificar en cualitativas o cuantitativas. Entonces, la variable estadística se clasifica en variable cualitativa y variable cuantitativa. ¿Ok? ¿Estamos comprendiendo? Muy bien ahí, muy bien, gracias. Ok. Bueno, aquí tenemos un foro, pero todavía no lo podemos realizar porque todavía algunos no tienen acceso a la plataforma del campus virtual LBA. Entonces, igual, aquí anteriormente teníamos uno sobre la población y la muestra, pero esto los vamos a estar dejando pendiente. Los vamos a estar trabajando en la plataforma. Ahí les voy a dar en la próxima clase les voy a explicar cómo ingresar a la clase y qué tareas vamos a estar resolviendo ahí. Muy bien. Ahora, los datos que nosotros obtengamos en una encuesta, que nosotros obtengamos en nuestra muestra, los vamos a ir representando en una gráfica. Bien, cuando nosotros tenemos variables cualitativas, por ejemplo, acá tenemos la primera gráfica y observamos que al lado derecho dice pintura, música, teatro, poesía. Todos estos datos no son
cuantitativos, no se miden, sino que son cualitativos. Entonces, por lo tanto, acá nosotros vamos a ir representándolos o vamos a utilizar esta gráfica, ¿ok? Para las variables cualitativas. Las gráficas circulares o las gráficas de sectores o de pastel. Entonces, gráficas circulares, gráficas de sectores o algunos que le llaman gráfica de pastel. Los tres significa lo mismo, es la misma gráfica. La gráfica diagrama de barras puede ser diagrama de barras verticales o diagramas de barras horizontales, siempre para las variables cualitativas. Ok. Muy bien. Y el otro diagrama que serían los pictogramas, igual siempre para variables cualitativas. ¿Alguno tiene alguna duda con esto? ¿O vamos comprendiendo? Bien, gracias. Ok, ahora, ¿qué variables vamos a estar utilizando para los datos numéricos, para las variables cuantitativas? Bueno, aquí tenemos los diagramas de barras, igual que el anterior, podemos utilizarlo tanto para diagramas con datos cuantitativos y datos cualitativos. El diagrama de tallo y hoja, que este es solamente para datos cuantitativos, y el histograma, que es similar, pero vamos a ver algunas diferencias entre el histograma y el diagrama de barras, ¿ok? ¿Alguna duda con este? Bien, aquí tenemos la biografía de Jacques Quetelet. Bueno, Quetelet era nacido en Belga. Él se graduó de doctor en matemáticas y de hecho fue el primer miembro de la Asociación Americana de Estadística no estadounidense. Actualmente el método que lleva su apellido, Quetelet, es utilizado para medir la obesidad que tiene una persona. Él es considerado uno de los padres de la estadística, ¿ok? Muy bien. Y caemos a esto, las gráficas circulares. Bueno, una gráfica circular o diagrama de sectores, diagrama de pasteles, se usa para representar frecuencias relativas, ¿ok? Este dato es importante, frecuencias relativas. ¿Cómo obtenemos el dato de la frecuencia relativa? Bueno, tomamos la frecuencia absoluta y lo dividimos entre n, donde n es el total de elementos, ¿ok? Esto que nos devuelve la frecuencia relativa. ¿Estamos bien con esto? Frecuencia relativa es igual a frecuencia absoluta partido en el total de elementos. Vamos a ver un ejemplo en una tablita para poder realizar una gráfica de sectores. Bueno, para elaborar la gráfica circular realizamos el siguiente procedimiento. Primero, calculamos la frecuencia relativa para cada categoría. Este es el primer dato. La frecuencia relativa. ¿Cómo obtengo la frecuencia relativa? Dividiendo frecuencia absoluta partido n. Segundo, bueno, vamos a multiplicar la frecuencia relativa, que es un valor entre 0 y 1. 0.5, que representa el 50%. 0.25 representa el 25%, un cuarto del total, ¿ok? Luego lo vamos a multiplicar por 360 grados. Recordemos que un círculo, ¿cuántos grados tiene? Midiéndolo en el sistema sexagesimal, 360, ¿ok? 360 grados. ¿Estamos bien con esto? ¿O alguien tiene alguna duda? Gracias. Bien. Muy bien. Alison, te encargo tu cámara, por favor.
Gracias. Ok, luego, tercero, nos dice, divides un círculo en sectores utilizando los ángulos que obtuviste en el segundo paso. Bueno, este dato yo le agrego un cuarto dato adicional, ir haciendo ángulos acumulados para no ir meneando nuestras herramientas para ir trazando los grados, ¿ok? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Construyamos una gráfica circular para el conjunto de datos que se muestra en la siguiente tabla. Entonces, vamos a ir viendo esto. Entonces, tenemos esta tablita. Nos dice categoría, construyamos una gráfica circular para el conjunto de datos que se muestra en la siguiente tabla. Categoría, tenemos pintura, música, teatro, poesía, y aquí tenemos el total. El total es la suma de todos los elementos estadísticos. Ok. Frecuencia absoluta. Ok, ¿qué es la frecuencia o la frecuencia absoluta? Es el total o la cantidad de veces que se repite un elemento. Supongamos, acá no tenemos ninguna instrucción más ni nos dice qué datos son. Podríamos interpretar que estos son los cursos o las clases que se da en cierta escuela o en primaria, por ejemplo, se les da pintura, se da música, se da teatro, se da poesía. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. 4 cursos o 4 clases. Y bueno, tenemos un total de 25 estudiantes y le preguntamos, ¿cuál es su clase favorita? Entonces, 9 personas nos indican que su clase favorita es pintura. Entonces, ¿cuál es la frecuencia de pintura o la frecuencia absoluta de pintura? 9. ¿Ok? Bueno, ¿a cuántas personas les gusta la clase de música? Tenemos 7, 7 personas. ¿A cuántas personas les gusta el teatro? Entonces 4. ¿Y a cuántas personas les gusta la clase de poesía? Tenemos 5. En total tenemos 25, que es la suma de 9 más 7 más 4 más 5, ¿ok? ¿Vamos comprendiendo eso? Ok, teníamos problemas de internet. Me disculpan.
¿Me confirman si volvemos a ver la pantalla de nuevo, lo que estoy compartiendo, con un pulgar hacia arriba? Muchas gracias. Muy bien, gracias. Ok. Muy bien, gracias. Cristina Valenzuela, te encargo tu cámara, por favor. Muy bien. Entonces, tenemos acá estos datos que vamos a realizar la gráfica circular. Entonces, vamos a realizar primero la frecuencia relativa. Entonces, voy a ir dibujando para acá la tabla. Y aquí vamos a describir la frecuencia relativa. Entonces, ¿cómo vamos a sacar la frecuencia relativa? Les voy a escribir por acá la fórmula. Lo vamos a representar con F sub R. Frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta dividido n, donde n es el total de elementos. Entonces, vamos a ir escribiendo por acá la frecuencia relativa. ¿Cuál es la frecuencia relativa? Entonces acá es 9 dividido 25, ¿ok? ¿Cuánto es 9 entre 25? 9 dividido 25, pueden utilizar una calculadora. Para la clase de estadística sí necesito calculadora, diferencia de matemáticas. Nos devuelve 0.36. Voy a escribir acá 0.36. Ahora, ¿cómo saco la frecuencia relativa de música? 7 lo divido dentro de 25. Entonces, tengo 7 dividido dentro de 25. Y esto me devuelve 0.28. ¿Ok? Veamos. ¿Cuál es la frecuencia relativa de teatro, Pedro Alonso? ¿Cómo dijo, profe? Ok, estemos en clase, por favor. ¿Cuál es la frecuencia relativa de teatro? El 4. ¿No? Aquí nos dice frecuencia absoluta. Frecuencia relativa es lo que estamos trabajando acá. Necesito que estemos en clase, estemos prestando atención. Veamos. Ingrid Saray, ¿me puedes decir cuál es la frecuencia relativa que tiene teatro? Ahorita, profe. Ok, gracias. 0.16. 0.16, muchas gracias. Pedro, para sacar la frecuencia relativa, tomo el 4, ¿ok? Que es la frecuencia absoluta, y lo divido entre n, que es el total, 25. 4 dividido 25 me devuelve 0.16. Esta cantidad siempre va a estar entre 0 y 1, ¿ok? No puede ser menor que 0, no puede ser negativo y no puede ser mayor que 1. No puede ser 1.5, 1.6, 2, 3. No, no, no. La cantidad siempre nos va a dar entre 0 y 1, ¿ok? Representando entre 0 y 1 el 100%, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la frecuencia relativa de poesía? Le pregunto a Zuleima. 0.2. 0.2, muy bien, gracias. 0.2 o 0.20, es lo mismo, para ir trabajando siempre con dos cifras significativas, es lo mismo. Si yo sumo esto, me va a dar 1, o sea, el 100%. Sumémoslo. ¿Cuánto me devuelve? 0.36 más 0.28 más 0.16 más 0.20. Da 1. Da 1, ¿verdad? Sí nos da 1, muy bien. Entonces, ya tenemos nuestra frecuencia absoluta, ya tenemos nuestra frecuencia relativa. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, vamos a multiplicar la cantidad. ¿Se recuerdan? El paso 1 era sacar la frecuencia relativa de los datos. El paso 2 era multiplicar por 360 grados. Entonces, si 1, que representa el 100%, lo multiplico por 360, todo número multiplicado por 1 es el mismo número. Nos daría 360 grados. Ahora, ¿qué sucede si estas cantidades las multiplico por 360? Nos daría una cantidad más pequeña, ¿ok? Que la vuelta completa. Entonces, por acá voy a ir escribiendo nuestro ángulo.
¿ok? Nuestro ángulo relativo. Entonces, multiplico 0.36 por 360. ¿Cuánto nos daría? Para sacar el ángulo es la frecuencia relativa por 360 grados. ¿Cuál sería este dato? 0.36 por 360 me devuelve 129.6 grados, ¿ok? ¿Estamos bien con esto? Gracias. Ahora, vamos a sacar el siguiente ángulo, sería 0.28 por 360. ¿Cuánto nos devuelve? 0.28 por 360 me devuelve 100. Entonces sería 100.8 grados. Ahora, 0.16 por 360. Veamos. ¿Cuánto nos daría Catherine Morales? Buenas tardes, profe. 57.6. 57.6 grados. Ahora, el último ángulo, ¿cuánto nos devuelve Angie? Angie Erika. ¿Te escucho? ¿72? 72 grados, muy bien. Ok, alguien que me devuelva la suma o alguien sabe cuánto me va a dar esta suma sin necesidad de sumarlo. Alex Jiménez. Todo eso que yo sepa, por lo que entendí, tiene que dar los 360, ¿no? 360 grados. ¿Alguien que lo compruebe, por favor? Veamos, Daniela Ruano, ¿cuánto nos devuelve esta suma? 129.6. ¿Cuánto me devuelve? Daniela. Profe, es que estoy pidiendo, no escucho muy bien porque estoy pidiendo una señal. Ok, está bien. No hay Sí, es que problema. tengo problemas técnicos. Ok, no hay problema. Igual, la clase la vamos a estar, siempre gracias por tu puntualidad y por estar acá en la clase, pero al igual por estos problemas, mis clases las voy a estar grabando y las voy a estar subiendo a YouTube. Ya les pasaré el link de la lista de reproducción para la clase de estadística, ¿ok? Muy bien, entonces, estos son los ángulos. Sin embargo, yo le voy a colocar algo. Ángulo relativo. Y acá le voy a agregar ángulo acumulado, ¿ok? Ángulo acumulado. ¿Y cuál es el ángulo acumulado? Es sumar el dato anterior con el dato que nos toca. Bueno, entonces, acá yo tengo 129.6. Antes de este dato, ¿tengo un ángulo anterior? No hay ninguno, ¿verdad? Entonces, solo lo voy a copiar. Sería 129.6 grados. Ahora, a 129.6 grados le voy a sumar el siguiente. 100.8. ¿Cuánto nos daría? 129.6 más 100.8. Me devuelve 230.4. ¿Van conmigo? A ver, los pulgares arriba. Muy bien, gracias. Ok. Ahora, ¿qué continuaría aquí? ¿Qué sigue? Le pregunto a Mayen Sofía. ¿Cuál sería el siguiente número, el siguiente dato? 230.4 sumado 57.6, ¿Sí? lo cual nos daría 230.4 más 57.6, ¿verdad? ¿Nos daría? Nos da un igual a 68. 288. Disculpe, 288, así es. 288 grados, muy bien. Ok, ahora 288 grados, le sumo 72 y me devuelve 360 grados. Se dan cuenta que esta cantidad ya es la cantidad total, ¿verdad? Ya no lo tengo que anotar aquí, ¿sí? Cuando tenemos estos datos acumulados, ya sea frecuencia acumulada,
sería lo mismo, ir sumando este dato y al final nos daría 1. Cuando tenemos ángulo acumulado, nos da 360 grados. Ya no lo anotamos en la última casilla. Entonces, acá estaríamos terminando con nuestra tabla y esto nos sirve para poder graficar o para poder realizar nuestro diagrama de sectores. Muy bien. Entonces, voy a copiar estos datos. O voy a mover esto mejor. Y abajo voy a realizar frecuencia. Y aquí abajo voy a realizar la gráfica. Muy bien, entonces para nuestra gráfica nosotros vamos a utilizar un transportador. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a realizar? Vamos a formar un círculo. Vamos a formar un círculo. Solo voy a ajustarlo con la gráfica. Con la imagen, perdón. Creo que a ustedes les quedó este círculo repetido también, ¿verdad? ¿Me confirman? Sí, desaparece Sí, repetido. profe. Ahorita lo arreglo. Permítanme. Ahí está. Bien. Muy bien, creo que no lo vamos a poder arreglar aquí. Porque se repite el círculo. Solo déjenme corregir esto. No es problemas con GoodNotes. Vamos a tratar de dibujar el círculo acá. Es que no tengo una herramienta, solamente este que nos quede justamente arriba de... Ok, creo que ahí quedó. Entonces vamos a iniciar con estos ángulos. Vamos a tomar desde el ángulo 0, ¿ok? Los que están afuera, los números que están afuera del transportador, no los que están adentro. Recordemos, los ángulos se miden en sentido antihorario, ¿ok? Desde el eje X positivo. Entonces vamos a medir desde acá. Voy a colocar mi primer punto acá, en 0. Ahora, el siguiente ángulo sería 129.6. Entonces, aquí arriba voy a ir buscando 10, 20, 30, ¿ok? 90, 100, 110, 120. Dice 129.6. ¿Qué está 130? Por aquí estaría 129. ¿Qué estaría el otro valor? ¿Sí? Bueno, siempre asegurándonos de que el transportador lo tengamos en el punto en el centro. ¿Estamos bien? El siguiente ángulo sería 230.4. Entonces busco 230. Vamos por acá. 230 lo tenemos por aquí. Ok, 230.4. Aquí estaría nuestro dato, nuestro punto. El siguiente es 288. 288 lo tendríamos por acá. Ok. Y el siguiente dato sería 360 grados. 360 que es de nuevo en 0, ¿verdad? Una vuelta completa. Entonces, ya teniendo estos datos, vamos a ir cruzando, utilizando una regla y vamos a formar nuestras líneas desde el centro de la circunferencia hasta el extremo. Desde el centro hasta los 0 grados, desde el centro hasta los 129.6, desde el centro hasta los 230.4.
a los 288 y los 360 que aquí nos quedaría, ¿verdad? ¿Alguna duda con esto, chicos? ¿Vamos bien? Muy bien, gracias. Entonces, ¿qué vamos a realizar ahora? Bueno, ahora ya lo podemos pintar, ¿verdad? Podemos colorear acá. Y luego vamos a representar los datos en la gráfica. Hay diferentes formas de representarlo. Les voy a enseñar la primera forma. Lo voy a copiar 2 veces. Lo voy a realizar aquí y luego lo vamos a representar adentro y afuera de nuestro diagrama. Ok. No, ese color está feo. Este. Entonces, la forma más profesional de realizarlo sería ir escribiendo los cuadritos, coloreando los cuadritos, ¿ok? Acá representando únicamente el valor. En este caso me voy a guiar 0.36 multiplicado por 100 me da 36. Entonces, este es el 36% de todo el sector, ¿ok? El siguiente sería 0.28. 0.28 por 100 sería el 28% de todo nuestro diagrama. 0.16 corresponde al 16% y 0.20, que sería el que está de color celeste, el 20%. Si nosotros sumamos todos los porcentajes, nos daría el total de 100% y lo podemos comprobar. Ok, entonces, ¿qué tenemos que realizar ahora? Solo ir definiendo los colores, ¿verdad? Este sería el de 36, este sería el de 28, bueno, este no era. Este sería el de 28. Este, perdón. El de 28. El de 16. Y el de 20. Y acá vamos a escribirle el dato. Sería pintura. Acá sería música. Ok. Acá sería teatro. Y acá sería poesía. ¿Estamos bien con la clase de hoy, chicos? ¿Comprendimos el tema? ¿Alguien tiene alguna duda con esto? Ya sea del cuadro, de cómo formar el cuadro. Muy bien, gracias. O de los datos, de cómo ir calculando los datos. Al igual esto se los voy a pasar el día de hoy. ¿Ok? Gracias. ¿Ninguno tiene duda? Méndez García, te encargo tu cámara, por favor. Muy bien. Mejía Cardona, ¿tienes alguna duda? Sí, profe. Por ejemplo, cuando multiplicó el 0.16 por los 360 grados, yo lo hice y me salía 57, luego la chibolita arriba, 36. Entonces mi pregunta era si se eliminaba el segundo número y solo se ponía el otro. 0.16 por 360. Ajá. Ok. Nos queda 57.6, es la cantidad que nos queda. Esta es la cantidad, 57 No grados. sé si es mi calculadora, pero a mí me tira Ok. 36. Solo colocamos 0.10, así, 0.16 por 360. No hay que colocarle grados, no, eso no se coloca en la calculadora. Ah, ya. Sí, ese era el error. Solo es 0.16 por 360. Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda con esto? Muy bien. Estamos. Ok. Entonces, a ustedes les quedaría una tarea similar a la que acabamos de realizar, con los mismos datos.
Este. Se los voy a colocar por aquí. Y esto, bueno, espero primero Dios ya la otra semana ya todos podamos, todos podamos ingresar a nuestra plataforma LBA. Entonces esta tarea me la estarían entregando por plataforma, ¿ok? Yo les estaría habilitando para que me puedan subir ya sea que lo realicen en el cuaderno o lo realicen en hojas y lo puedan escanear o lo realicen en una herramienta virtual y le tomen screen o algo. Sí les recomiendo lo pongamos en práctica, ¿verdad? Así como lo hice yo, utilizar el transportador, utilizar las reglas, ¿sí? Muy bien, la tarea dice, lee y utiliza la información dada para construir una gráfica circular. Un partido político realizó una encuesta a un grupo de 245 estudiantes para evaluar a su candidato. Dice, las posibles respuestas son 5, es excelente, 4 es muy bien, 3 significa bien, 2 es regular y 1 que es mal. Entonces, calificaron a los candidatos de 1 a 5. No estaba el 0, ¿sí? Ni habían números arriba de 5. Entonces, aquí que me dieron la frecuencia absoluta. ¿Qué datos tenemos que sacar con este ejercicio? Necesito la frecuencia relativa. ¿Ok? Necesito la frecuencia relativa. La frecuencia acumulada. ¿Cuál es la frecuencia acumulada? Esta no la vimos, solo se los expliqué. Es ir sumando los datos. Se lo voy a escribir por acá. Lo voy a realizar por aquí. La frecuencia acumulada. Le vamos a llamar F sub A. Entonces es ir sumando los datos. Aquí tengo 0.36, es el primer dato. Ahora sumamos 0.36 más 0.28. ¿Cuánto me devuelve? 0.36 más 0.28 es 0.64. Siguiente dato, 0.64 más 0.16 me devuelve 0.8, 0.80. Ahora 0.80 por 0.20 más, perdón, 0.20 nos daría 1, ¿verdad? Ok, y aquí tendríamos nuestra frecuencia acumulada. Entonces este dato lo vamos a sacar con el ejercicio también. Muy bien. Necesito el ángulo relativo y el ángulo acumulado. ¿Qué otra cosa? El diagrama de sectores. ¿Estamos bien con la tarea? Sí, profe, pero mire una pregunta. Sobre la plataforma que habla usted, ¿es una aplicación o qué? Yo les voy a ¿Qué es? explicar, no tenga problema con eso. Yo les voy a explicar el día martes, que nos veamos en matemáticas. Espero ya podamos tener acceso y yo les indico cómo ingresar a mi clase y en dónde va a estar el apartado para que ustedes puedan subir la tarea. ¿Ok? Ah, está bien, profe, gracias. Muy bien, gracias. Bueno, chicos, nos queda un pequeño tiempo. Vamos a hacer un repaso de lo que aprendimos hoy. Les voy a ir escribiendo por acá. Eh, las variables estadísticas. Entonces, bueno, la variable estadística es las propiedades o características que tienen los elementos, ¿ok? Utilizadas para las propiedades o características que tienen los elementos.
elementos o individuos, porque pueden ser personas, ¿verdad? De una población o muestra. Ok. ¿Qué es población? Es el total de los datos. Vamos a definir como conjunto de elementos sobre los que se realiza un estudio estadístico. Profe, no sé si solo soy yo, pero no miro su pantalla. ¿No ves la pantalla? No sé los demás, ¿me pueden confirmar con un pulgar arriba si miran la pantalla? ¿Sí la ven? Sí, sí la ven. Muy bien. Muestra. Es la pequeña parte de la población que estudiamos, ¿ok? Tamaño de la muestra o el total es el número de elementos. Tamaño de la muestra. Número de elementos en la muestra. Y por último, los elementos. Los elementos que serían los individuos, ¿verdad? Cada uno de los elementos o individuos de una población. Muy bien, chicos. Esta ha sido la clase de estadística. Nos vemos el próximo día de clases en matemáticas. Y estamos pendientes siempre con esto de la plataforma. ¿Ok? Les deseo una feliz tarde. Gracias.